En una época donde la Iglesia aún caminaba entre sombras de persecución y el nacimiento de la fe cristiana aún era reciente, una breve carta fue escrita. No traía el nombre del remitente ni detalles del lugar. Era dirigida a una figura misteriosa llamada Señora Electa y sus hijos. Pocas palabras, pero un peso inmenso. Detrás de la simplicidad del texto se escondía una alerta urgente, casi desesperada. Algo peligroso estaba infiltrándose silenciosamente en las casas, en los corazones y en las doctrinas. ¿Quiénes eran esos que Juan alertaba con tanta firmeza? ¿Qué exactamente estaba en riesgo? ¿Y por qué él, el apóstol del amor, usaría palabras tan cortantes y decididas? ¿Qué sabía él? Que tal vez nosotros hayamos olvidado. Si este tipo de contenido abre tus ojos para lo que muchas veces pasa desapercibido entre líneas de la Biblia, aprovecha y ya inscríbete aquí en el canal. Hay mucho más revelación viniendo por ahí, y no querrás quedarte fuera de esos descubrimientos. La segunda carta de Juan, aunque breve en extensión, carga un peso teológico y pastoral que desafía al lector atento. Escrita probablemente al final del primer siglo, en un momento en que la Iglesia enfrentaba creciente presión externa del Imperio Romano y conflictos internos debido a herejías emergentes, este texto ecoa la voz experimentada de un apóstol que vio los días de la gloria y de la crisis. Juan, el anciano, no escribe con el tono de un académico distante, sino como un pastor que carga marcas de batalla espiritual y celo por la verdad. La carta nace de un contexto en que la fe cristiana necesitaba reafirmar sus fundamentos ante un escenario cada vez más corrompido por enseñanzas distorsionadas. El mundo de aquella época estaba marcado por la mezcla de culturas, ideas filosóficas y prácticas religiosas. La influencia del gnosticismo, que negaba la encarnación de Cristo y distorsionaba la comprensión del Evangelio, ya comenzaba a infiltrarse entre los cristianos. No por casualidad, Juan refuerza la centralidad de la doctrina de Cristo, señalando el peligro de aquellos que se alejaban de ella. Esta herejía no era solo un error teológico, socavaba la propia base de la fe cristiana, poniendo en riesgo la comunión con Dios. Era necesario hablar con firmeza, y la carta de Juan lo hace con autoridad, sin perder la ternura pastoral. Este pequeño escrito también refleja la realidad de las iglesias domésticas. En tiempos de persecución y limitaciones estructurales, muchas comunidades se reunían en las casas de creyentes fieles. Esto hacía que la fe fuera algo íntimamente ligado al cotidiano y también vulnerable a las influencias equivocadas que pudieran entrar en esos hogares. La preocupación de Juan por la enseñanza correcta y con quién debía ser acogido o rechazado en las casas no era solo una cuestión de cortesía, sino de preservación de la fe. El papel del liderazgo espiritual en este contexto era esencial. Hombres como Juan no solo enseñaban, sino que también protegían. Sabían que una generación entera de discípulos dependía de la claridad con la que la verdad fuera comunicada y defendida. La carta entonces se convierte en un grito de alerta y al mismo tiempo un gesto de amor. Amor por una iglesia que necesitaba ser guiada con firmeza y compasión. Hoy, al leer esta epístola, somos invitados a retornar a las raíces de la fe en un tiempo igualmente cargado de voces contradictorias. La urgencia que movió a Juan aún ecoa con vigor entre los que desean vivir una fe pura y perseverante, incluso en medio de un mundo que insiste en corromper la verdad. La destinataria de la carta es una figura envuelta en misterio, la señora elegida y sus hijos. Esta expresión ha despertado debates entre estudiosos durante siglos. ¿Sería una mujer cristiana influyente o una metáfora para una iglesia local? Aunque la respuesta definitiva tal vez solo el cielo la revele, la ambigüedad del término es, por sí misma, reveladora.
Juan eligió este lenguaje intencionalmente, uniendo el cuidado pastoral con una sabiduría espiritual que protegía a los destinatarios en tiempos de persecución. La carta necesitaba ser comprendida por quienes la recibían, pero tal vez no por ojos enemigos. Si es una mujer cristiana, como muchos creen, esta elección revela algo profundo, el papel vital de las mujeres en la iglesia primitiva. No eran solo oyentes, sino que lideraban, discipulaban y hospedaban las reuniones cristianas en sus casas. La mención a los hijos puede referirse tanto a hijos biológicos como a los miembros de esa iglesia doméstica, formados por su ejemplo y fe. Esta lectura destaca el impacto silencioso pero poderoso de mujeres que sostuvieron la iglesia con fe firme y amor perseverante. Por otro lado, si la señora elegida representa a una iglesia local, el uso del lenguaje simbólico carga una belleza escatológica y eclesiológica. La iglesia como novia de Cristo es tratada con dignidad, personalismo y afecto. Juan no escribe a una institución fría, sino a un cuerpo vivo, lleno de personas, con historias, luchas y esperanzas. Esto refuerza el vínculo entre los apóstoles y las comunidades, mostrando que cada iglesia era acompañada, corregida y alentada en amor. Sea cual sea la interpretación preferida, lo que no puede ser ignorado es la intimidad con la que Juan se dirige a ella. Él habla como quien conoce, ama y se preocupa profundamente por el destino espiritual de ese grupo. Esto cambia la manera en que leemos el texto. No es una advertencia genérica, sino un cuidado personalizado, dirigido a alguien o a una iglesia que estaba bajo una amenaza real. Y esa amenaza no venía solo de fuera, sino de dentro. Falsos maestros intentaban conquistar espacio a través de la hospitalidad inocente de los cristianos. Esto nos recuerda que el Evangelio es siempre personal. Dios no trata con multitudes indiferenciadas. Él llama, advierte, consuela y confronta a personas reales. A medida que nos ponemos en la piel de la señora elegida, la carta pasa a hablarnos directamente, mostrando que nuestra fe también necesita ser protegida, vivida y cultivada con discernimiento y valentía. Juan no pierde tiempo con rodeos. Desde los primeros versos, él destaca que ama a la señora elegida en verdad, y que todos los que conocen la verdad comparten este mismo amor. La repetición de la palabra verdad no es casual. Ella surge como el centro nervioso de la carta. En tiempos donde el engaño se esparcía sigilosamente por las iglesias, hablar sobre la verdad no era solo una elección estilística, sino un acto de resistencia espiritual. El apóstol comprendía que la supervivencia de la fe dependía de la fidelidad a esta verdad. Pero ¿qué entendía exactamente Juan por verdad? No era solo un concepto abstracto, sino una persona. Jesucristo, el Hijo de Dios, encarnado, crucificado y resucitado. Cualquier intento de negar esta realidad, como hacían los gnósticos al rechazar la encarnación, era visto como una amenaza mortal a la fe cristiana. Juan sabía que sin Cristo encarnado no habría redención. La verdad, por lo tanto, era doctrinaria y viva, y proteger esta verdad era más que una obligación, era una misión. La urgencia de reafirmar la verdad nace de la constatación de que muchos estaban siendo engañados. Los falsos maestros no se presentaban como enemigos declarados. Venían como hermanos, usaban palabras dulces, compartían comidas y conquistaban confianza. Esta sutileza hacía todo más peligroso. Juan llama la atención sobre esto con la autoridad de quien ya había visto lobos infiltrarse en el rebaño. Su carta es como el sonido de una trompeta en medio de la madrugada, llamando a la vigilia. Vivimos días en que la definición de verdad se ha vuelto fluida. El relativismo gana fuerza, y las convicciones cristianas son tratadas como meras opiniones personales. La carta de Juan, entonces, brilla como un faro en medio de la neblina.
Ella nos invita a mirar hacia el Cristo verdadero, a rechazar cualquier versión adulterada del Evangelio y a valorar la enseñanza fiel. Sin esta base sólida, la Iglesia se desmorona, la comunión se disuelve y el testimonio pierde su potencia. Mantener la verdad encendida en el corazón no es una tarea pasiva. Exige vigilancia, estudio, oración y valentía para confrontar el error cuando se presenta con apariencia de piedad. La urgencia de Juan no era fruto de paranoia, sino de una profunda conciencia pastoral. Quien ama la Iglesia no tolera el engaño. Quien ama la verdad está dispuesto a luchar por ella, incluso si esta lucha cuesta relaciones, posiciones y confort. Por cierto, leyendo hasta aquí, dime, ¿ya habías parado a pensar que proteger la verdad puede significar decir no, incluso a quien parece inofensivo? Quiero saber cómo ves esto. Escribe aquí en los comentarios tu visión sobre el equilibrio entre amor y firmeza en la fe. Entre los pilares más sublimes de la carta de Juan está la fusión entre amor y obediencia. El apóstol no trata estos dos temas como conceptos independientes, sino como una sola carretera con dos lados que se complementan. Cuando él pide que los cristianos se amen unos a otros, inmediatamente asocia este amor a la obediencia a los mandamientos de Dios. En un tiempo donde el amor era distorsionado en sentimentalismo o en permisividad doctrinal, Juan reafirma que amar, verdaderamente, es andar conforme a la voluntad del Señor. Esta no es una emoción suelta, sino una práctica fundamentada en la palabra. La belleza de esta enseñanza radica en su profunda simplicidad. Obedecer es amar, y amar es obedecer. Quien dice amar a Dios y al prójimo, pero desprecia las enseñanzas de Cristo, se está engañando. Juan rescata un principio que ya había sido presentado con claridad por Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La coherencia entre fe y práctica, entre doctrina y conducta, se convierte en vital para mantener la integridad de la vida cristiana en medio de tiempos turbulentos. Sin embargo, esta obediencia no es una carga legalista, sino la expresión más auténtica de un corazón transformado. Juan habla a una comunidad que conocía los mandamientos desde el principio, lo que indica que no se trataba de una nueva doctrina, sino de un llamado a permanecer firme en lo que ya había sido recibido. Esta constancia, esta fidelidad a lo que es eterno, se convierte en un escudo contra las herejías que intentan vestirse con ropas de novedad o revelación superior. Este vínculo entre amor y obediencia también protegía a la comunidad contra divisiones. Mientras los falsos maestros buscaban introducir doctrinas que exaltaban el intelecto, la verdadera fe se manifestaba en simplicidad práctica: amar, servir y obedecer a Cristo. Esto creaba un ambiente de confianza mutua, donde los creyentes podían apoyarse unos en otros, no por carisma o elocuencia, sino por la evidencia del amor obediente que los unía. En los días de hoy, cuando el amor a menudo se utiliza como excusa para aceptar cualquier idea o comportamiento, esta enseñanza de Juan nos llama de vuelta al centro. Amar no es aceptar todo, sino permanecer firmemente anclado en la verdad, incluso si eso nos cuesta la aprobación de muchos. El amor genuino no se rinde ante el error, permanece fiel a la voluntad de Dios. Juan coloca la doctrina de Cristo como una frontera infranqueable entre la verdadera fe y el engaño destructivo. Cualquiera que no permanece en la doctrina de Cristo se revela como alguien que no tiene a Dios, una declaración clara, sin espacio para relativizaciones. La cuestión no era solo un desvío leve o una variación aceptable en la interpretación. Era una transgresión grave con implicaciones eternas. Para Juan, el punto central era este: lo que se cree sobre Cristo determina la naturaleza de la fe de alguien. La doctrina de Cristo involucra antes que todo
el reconocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Negar esta verdad, como hacían muchos falsos maestros en la época, era desmoronar toda la estructura del Evangelio. Juan ya había combatido esta misma herejía en su primera carta, especialmente en 1 Juan, capítulo 4, versículo 3, cuando afirma que todo espíritu que no confiesa a Jesús como viniendo en carne no procede de Dios. La herejía no era solo teórica, afectaba la salvación, la comunión y la vida práctica de la Iglesia. Este punto doctrinal no era negociable. A diferencia de cuestiones secundarias o disputas de opinión, la cristología era, y sigue siendo, el núcleo de la identidad cristiana. Negar la encarnación de Cristo, su divinidad y su obra redentora era abrazar una fe vacía. Por eso, Juan es tan enfático: quien sobrepasa los límites de la doctrina de Cristo lo pierde todo, inclusive a Dios mismo. Esta afirmación suena dura a los oídos modernos, pero es un reflejo de la urgencia y la seriedad con que los primeros apóstoles trataban el Evangelio. Esta doctrina servía también como regla de evaluación. Cuando alguien se presentaba como maestro o líder, el criterio no era su elocuencia o carisma, sino la fidelidad a la doctrina de Cristo. El Evangelio no necesitaba ajustes culturales ni actualizaciones filosóficas. Era y continúa siendo completo y suficiente. La Iglesia, por lo tanto, no debería tolerar desvíos en este punto, pues cada concesión podría abrir puertas a herejías destructivas. En tiempos donde se busca un Cristo adaptable, moldeado a las preferencias del público, este llamado de Juan sigue siendo actual y necesario. La doctrina de Cristo es lo que separa el Evangelio verdadero de la imitación peligrosa. No se trata de un detalle teológico, sino de la esencia de nuestra fe. Lo que creemos sobre Cristo define quiénes somos, y más que eso, define si realmente pertenecemos a Dios. En el núcleo de la carta de Juan está la presencia inquietante de un enemigo silencioso: los falsos maestros. Ellos no venían como agresores declarados, sino como aparentes hermanos, que se infiltraban sigilosamente entre los creyentes. Negaban que Jesucristo viniera en carne, una negación que Juan identifica como signo claro del espíritu del anticristo. Este no era solo un error doctrinal cualquiera, sino una oposición directa al corazón del Evangelio. El apóstol veía con claridad: donde la encarnación es negada, el Evangelio es destruido. Este espíritu del anticristo no era una figura futurista, como muchos imaginan, sino una realidad ya presente. Juan ya había advertido sobre esto en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 18, diciendo que muchos anticristos han surgido. Él hablaba de maestros que aparentaban fe, pero cuya enseñanza traicionera ponía en riesgo la salvación de muchos. El peligro estaba precisamente en el disfraz. No se trataba de incrédulos abiertamente hostiles, sino de personas aparentemente piadosas, cuya doctrina minaba silenciosamente los cimientos de la fe cristiana. La actuación de estos falsos maestros era estratégica. Se aprovechaban de la hospitalidad cristiana, de la buena voluntad de los hermanos y de la apertura de las casas para difundir sus ideas. Eran convincentes, seductores, y muchas veces usaban hasta el lenguaje del Evangelio para engañar. Juan percibe que no basta con amar. Es necesario discernir. El amor sin vigilante se vuelve vulnerable. Por eso él alerta con vehemencia: quien recibe a estos maestros comparte sus obras malas. Este tipo de engaño no cesó con los días apostólicos. Al contrario, continúa esparciéndose en los corredores modernos de la religión, con nuevas ropas, pero con el mismo veneno. Son enseñanzas que diluyen la autoridad de Cristo, reinterpretan las Escrituras a la luz de ideologías pasajeras y niegan la suficiencia del sacrificio de la cruz. El espíritu del anticristo, aunque sutil, sigue actuando.
Y Juan nos alerta a identificar su presencia, no por apariencia, sino por la fidelidad a la verdad. Reconocer este espíritu exige más que conocimiento, exige madurez espiritual. Es necesario estar cimentado en la palabra, sensible a la dirección del espíritu y atento a los frutos que cada enseñanza produce. La carta de Juan nos prepara para no ser ingenuos. Ella levanta un faro en tiempos de sombras doctrinales y nos equipa para resistir, incluso cuando el error viene disfrazado de luz. La firmeza con que Juan escribe esta breve carta no es fruto de impacidad o dureza de temperamento, sino de una comprensión profunda del momento espiritual que la Iglesia vivía. Él no podía más darse el lujo de hablar por parábolas o analogías. El tiempo era de urgencia. La infiltración de falsos maestros, el surgimiento de doctrinas corrosivas y la pasividad de algunos creyentes exigían un posicionamiento inmediato. Juan escribe con la precisión de un cirujano y la valentía de un centinela. Él sabía que el engaño, si no se cortaba de raíz, destruiría vidas enteras. Esta postura directa refleja el estilo del propio Jesús. Basta recordar las palabras duras del Maestro a los fariseos y maestros de la ley, cuando éstos pervertían la verdad con apariencia de piedad. En Mateo capítulo 23, versículo 27, por ejemplo, Jesús los llama sepulcros blanqueados. Juan aprendió de su Señor que el amor genuino no es cómplice del error. Por eso, su carta lleva esa tensión entre ternura pastoral y confrontación implacable. La verdad no podía ser negociada, incluso si eso hería susceptibilidades. Juan también comprendía que la ambigüedad doctrinal no solo confundía, sino que debilitaba la fe. Él no quería una iglesia a media cierta, ni creyentes que vivieran entre dos pensamientos. El Evangelio, para él, no era una invitación a la relatividad, sino un llamado a la decisión. Por eso, sus escritos son directos, sus alertas son claras y sus instrucciones no dejan espacio para interpretaciones dudosas. Él escribe para preservar, para proteger y para fortalecer lo que había sido plantado con tanto sacrificio. Su franqueza también era un acto de amor. En un tiempo de amenazas, hablar la verdad con claridad era un gesto de cuidado. Muchos creyentes, especialmente los más nuevos en la fe, podrían ser fácilmente seducidos por enseñanzas que parecían profundas, pero estaban cargadas de error. La voz de Juan venía como una alarma. Él sabía que el silencio ante el engaño era complicidad. Por eso, cada línea suya lleva la responsabilidad de un padre espiritual que se niega a ser testigo, pasivamente, de la caída de sus hijos. En la práctica, esta postura de Juan nos enseña que hay momentos en que la firmeza es la forma más pura de amor. Vivimos en una era en que la franqueza se confunde con intolerancia y el celo con arrogancia. Pero la verdad sigue exigiendo claridad. En un mundo que valora el discurso suave, Juan nos recuerda que hay verdades que, si no se dicen con valentía, jamás serán comprendidas en su plenitud. Juan, al escribir su carta, no se limita al ambiente de la iglesia institucional. Él se vuelve hacia el espacio más íntimo y vulnerable de la vida cristiana, el hogar. La advertencia contra los falsos maestros está directamente relacionada con el cuidado con quien es recibido en casa. Esta instrucción era de una profundidad estratégica. En un tiempo donde las iglesias se reunían mayoritariamente en residencias, abrir la puerta para alguien era también abrir espacio para su doctrina, su influencia y potencialmente su herejía. El apóstol ordena que, caso alguien venga con una enseñanza diferente de la doctrina de Cristo, no sea recibido en casa ni siquiera saludado. Esto puede sonar extremo, pero revela la gravedad de la cuestión.
Juan no está incentivando la falta de educación, sino instruyendo a proteger la fe de la contaminación. Recibir a alguien que niega la verdad no era solo un gesto de hospitalidad, era dar legitimidad a su mensaje. La puerta del hogar, por tanto, necesitaba estar alineada con los portones de la fe. La advertencia encuentra eco en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre todo, lo que se debe guardar, guarda tu corazón. En tiempos en que los hogares cristianos eran los principales puntos de enseñanza, oración y comunión, cualquier influencia desviada era una amenaza directa a la integridad de la fe de la familia. Proteger el hogar era proteger la iglesia. Juan comprendía esto y, por eso, orientaba a sus lectores a actuar con discernimiento, no por miedo, sino por celo. La aplicación de este principio en los días de hoy es urgente. La casa sigue siendo el lugar donde los valores son formados, donde el Evangelio debe florecer de manera práctica. Las puertas de hoy no son solo físicas, sino digitales, culturales e ideológicas. Libros, películas, redes sociales, influenciadores, todos pueden entrar en nuestros hogares y moldear creencias. El consejo de Juan permanece actual. Necesitamos vigilar lo que entra en nuestros hogares, pues todo lo que es recibido sin filtro puede convertirse en doctrina silenciosa. No se trata de vivir aislado o paranoico, sino de desarrollar una vigilancia amorosa. La protección del hogar es, sobre todo, un ejercicio de responsabilidad espiritual. Juan llama a los cristianos a asumir este papel, recordando que la hospitalidad, cuando mal dirigida, puede ser la puerta de entrada al error. Y cuando el hogar se vuelve vulnerable, la iglesia también se debilita. La hospitalidad siempre ha sido una marca de la fe cristiana. Desde los primeros días de la iglesia, abrir la puerta de la casa era señal de comunión, solidaridad y generosidad. Los misioneros, maestros y hermanos itinerantes dependían de esa acogida para esparcir el Evangelio. Juan, sin embargo, lanza una alerta. Esta hospitalidad tan esencial puede transformarse en un canal peligroso cuando se dirige a quienes propagan herejías. El desafío era equilibrar el amor por el prójimo con la fidelidad a la verdad, una tensión nada fácil de resolver. La carta nos muestra que Juan no condena la hospitalidad en sí, sino su mal uso. Él comprende que el amor cristiano no es ciego. Es un amor que piensa, que discierne y que protege. En Romanos capítulo 12, versículo 9, Pablo ya había declarado que el amor sea sin hipocresía, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Juan camina por este mismo principio. Acoger es bíblico, pero nunca a costa de la verdad. El engaño no puede ser tratado con cortesía que parezca concordancia. En la práctica, esto exigía de los cristianos una sabiduría espiritual aguda. Cuando alguien llamaba a la puerta con una nueva doctrina, era necesario discernir: ¿exalta esta enseñanza a Cristo como el Hijo de Dios encarnado? ¿Este maestro permanece en la doctrina apostólica? Si la respuesta era no, entonces la puerta debía permanecer cerrada. El celo por la verdad exigía valentía para contradecir expectativas sociales e incluso afectivas. El amor no debería anularse, sino expresarse en protección. Esta sabiduría es igualmente necesaria hoy. Vivimos días en que la hospitalidad ha ganado otras formas: plataformas digitales, amistades, asociaciones ministeriales, y muchas veces abrimos nuestras vidas a influencias que niegan la esencia del Evangelio. Juan nos invita a revisar el concepto de hospitalidad, no para rechazarlo, sino para santificarlo. La verdadera hospitalidad es aquella que recibe a Cristo y a los que andan conforme a su verdad. Todo lo demás necesita ser medido con criterio espiritual.
Esta tensión es, quizás, uno de los grandes test de la madurez cristiana. Ser hospitalario sin ser ingenuo, amar sin ser permisivo, extender la mano sin abrir el corazón al error. Juan no ofrece una fórmula, sino un principio eterno. La verdad viene antes de la conveniencia, y todo gesto de acogida que compromete la verdad deja de ser hospitalidad cristiana y se convierte en un riesgo para la fe. Juan alcanza uno de los puntos más sensibles de la vida cristiana cuando afirma que quien lo recibe en casa y lo saluda se convierte en cómplice de sus obras malignas. Esta declaración, registrada en la segunda de Juan capítulo 1, versículo 11, suena casi como un choque para muchos lectores. Al fin y al cabo, siempre hemos oído que debemos amar, recibir y perdonar. Pero Juan no está negando eso. Lo que hace es separar con precisión lo que es amor genuino de lo que es ingenuidad espiritual. La acogida, cuando está mal dirigida, puede ser un acto de complicidad con el error. Discernir quién debe ser acogido y quién debe ser rechazado espiritualmente exige más que intuición. Exige un corazón enraizado en la verdad y sensible al Espíritu de Dios. El apóstol enseña que no podemos separar la ética de la hospitalidad de la doctrina de la verdad. Cuando alguien trae una doctrina diferente a la de Cristo y es tratado como hermano, se crea en el ambiente una falsa sensación de unidad. Esto debilita la autoridad de la verdad y confunde a los más nuevos en la fe, que pueden pensar que toda divergencia doctrinal es solo una variación legítima de la misma fe. Juan no sugiere rechazar a pecadores arrepentidos ni alejar a quien se equivoca por ignorancia. Él habla de maestros conscientes, propagadores intencionados de herejías. Estos no estaban en busca de corrección, sino de espacio. Eran lobos vestidos de ovejas, como Jesús ya había advertido en Mateo capítulo 7, versículo 15. Recibirlos no era solo un error social. Era abrir espacio para que el rebaño fuera desgarrado desde dentro. Por eso, el amor aquí se manifiesta en forma de firmeza y protección. El texto también revela el nivel de responsabilidad que cada cristiano posee. No es solo el liderazgo de la iglesia que debe cuidar de la sana doctrina. Cada casa, cada individuo, cada hogar cristiano es llamado a ejercer vigilancia. No basta que la Iglesia como institución rechace el error. Los creyentes, en sus casas, necesitan tener el mismo compromiso. La enseñanza de Juan coloca en manos de cada fiel la responsabilidad de mantener el ambiente espiritual de su casa limpio de herejías. Discernir, por lo tanto, es un acto de amor, no de arrogancia. Amar la verdad es también saber rechazar el engaño. La acogida cristiana sigue siendo una virtud, pero cuando se trata de proteger la pureza del Evangelio, es preciso discernir entre el necesitado que busca la verdad y el mensajero que la distorsiona. Y, en este punto, Juan no deja margen para dudas. Juan despierta a sus lectores ante un peligro silencioso, pero devastador: la posibilidad de perder todo aquello que ya se ha conquistado en la fe. Escribe con pesar y exhortación: cuidaos, para que no perdáis el fruto de nuestro trabajo, antes recibáis plena recompensa. Estas palabras, encontradas en la segunda Juan, capítulo 1, versículo 8, son un llamado a la vigilancia constante. La fe, aunque no sea dada por la gracia, exige celo para ser preservada. El Evangelio no es una herencia automática. Es un tesoro que puede ser corrompido si no se guarda con diligencia. Este llamado a la vigilancia muestra que, incluso los cristianos fieles, no están inmunes a la pérdida espiritual. No se trata de una amenaza para provocar miedo, sino de un recordatorio de que la caminata cristiana se realiza paso a paso, con constancia y atención. Las conquistas espirituales pueden comprometerse por concesiones sutiles, por descuidos en el discernimiento, por amistades que abren puertas a doctrinas peligrosas.
El celo de los apóstoles, las oraciones, las enseñanzas, todo esto podía ser desechado si los creyentes permitían el avance del error dentro de la comunidad. Esta vigilancia no es solitaria, es colectiva y personal. La Iglesia está llamada a vigilar junta, como cuerpo, pero cada miembro también tiene el deber de proteger su propia fe. Jesús había alertado a los discípulos en Marcos capítulo 13, versículo 33. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el tiempo. Esta vigilancia, que se aplica al retorno de Cristo, también se aplica al mantenimiento de la doctrina y a la integridad de la vida cristiana. El enemigo del Evangelio es paciente y estratégico, y su principal arma sigue siendo el engaño sutil. El apóstol usa el término recompensa para recordar a los creyentes que hay un galardón reservado a aquellos que permanecen fieles. La fidelidad a la verdad no es en vano. Lleva consigo un reconocimiento eterno. Pero hay también el riesgo de perder esa recompensa, no por falta de esfuerzo, sino por falta de vigilancia. Esto nos llama a la responsabilidad, a la oración constante y al cultivo diario de la fe. Mantenerse vigilante es proteger no solo lo que hemos recibido, sino también lo que dejaremos para la próxima generación. Juan habla a una comunidad, pero también apunta a un legado. Cuando abandonamos la verdad, no solo perdemos algo nuestro, privamos a los que vendrán después de nosotros de heredar una fe íntegra. La vigilancia, por lo tanto, también es un acto de amor por las futuras generaciones. En tiempos modernos, poco se habla sobre la posibilidad real de perder recompensas espirituales. La mayoría de los mensajes se concentran en promesas, bendiciones y victorias. Sin embargo, Juan nos obliga a enfrentar un hecho incómodo. No todos los que comenzaron bien terminarán de la misma manera. La pérdida de la recompensa no significa, necesariamente, la pérdida de la salvación, pero señala la realidad de que no todos los frutos de nuestro trabajo tendrán valor eterno si no se mantienen dentro de la verdad. Juan sabía que la Iglesia estaba siendo objeto de manipulación espiritual. Muchos estaban dejándose engañar por enseñanzas seductoras y con eso comprometían toda una trayectoria de fe. El esfuerzo de los apóstoles, el sufrimiento de las iglesias, la fidelidad de las oraciones, todo podía volverse estéril si el Evangelio se desviaba. Esta pérdida era dolorosa y evitable. Juan quería evitar el desperdicio de la gracia, el naufragio de la fe que ya había alcanzado tantas conquistas. La advertencia de Juan ecoa lo que Pablo escribe en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 15, cuando habla sobre la obra de cada uno siendo probada por el fuego. Si la obra resiste, habrá recompensa. Si no, será consumida, aunque el hombre sea salvo como por fuego. Hay, por lo tanto, una diferencia entre ser salvo y ser recompensado. Juan quiere creyentes que no solo entren al cielo, sino que lo hagan con honra, fidelidad y fruto espiritual legítimo. Este tema es vital para nuestros días, cuando hay una gran valorización de resultados visibles y poca atención a la solidez doctrinal. Muchos ministerios crecen, muchas iglesias se llenan, pero ¿cuántas están fundamentadas en la verdad? La pérdida de recompensa es el precio pagado por una fe que se desvió, aunque externamente parezca exitosa. Juan, al alertar sobre esto, nos obliga a reevaluar los criterios con los cuales medimos nuestra caminata cristiana. Reflexionar sobre recompensas espirituales es cultivar un sentido de eternidad. No estamos viviendo solo para este mundo, sino para el tribunal de Cristo. Cada decisión, cada enseñanza, cada alianza doctrinal importa. Juan escribe para cristianos que ya han caminado mucho, pero que aún necesitaban ser alertados. La carrera de la fe solo termina en el último paso, y la corona de la fidelidad está reservada para los que perseveran hasta el fin.
En su carta, Juan traza una línea clara e intransponible. Todo aquel que sobrepasa la doctrina de Cristo y en ella no permanece, no tiene a Dios. Esta afirmación, presente en 2 de Juan capítulo 1, versículo 9, es una de las más contundentes declaraciones de exclusividad de la fe cristiana. No basta con profesar espiritualidad, practicar buenas obras o ostentar títulos religiosos. Lo que define la comunión con Dios es la permanencia fiel en la doctrina de Cristo. Y cualquier desvío, incluso sutil, es visto por Juan como una separación espiritual de la fuente de la vida eterna. La palabra sobrepasar aquí lleva la idea de ir más allá, transgredir, dejar los límites establecidos. Juan está combatiendo directamente a aquellos que decían poseer nuevas revelaciones o una comprensión superior respecto a Cristo. Estas personas se presentaban como más esclarecidas, más profundas, más espirituales, pero habían dejado atrás el fundamento apostólico. Juan, con la autoridad de quien anduvo con Jesús, deja claro que cualquier cristianismo que va más allá de la doctrina de Cristo, en realidad, pierde totalmente el contacto con Dios. Este alerta es extremadamente necesario en nuestros días. El espíritu de innovación teológica, aunque muchas veces presentado como avance, puede fácilmente convertirse en una trampa. Cuando la búsqueda de relevancia cultural o aceptación intelectual lleva a alguien a reinterpretar las enseñanzas de Cristo para agradar a la audiencia moderna, corre el riesgo de sobrepasar los límites trazados por la verdad eterna. En Gálatas capítulo 1, versículo 8, Pablo declara con igual firmeza: aun cuando nosotros o un ángel del cielo os predique otro evangelio, además del que ya os hemos predicado, sea anatema. Permanecer en la doctrina de Cristo, por otro lado, no significa rigidez seca, sino fidelidad viva. Es posible ser firme sin ser frío y fiel sin ser fanático. Juan invita a los creyentes a vivir con raíces profundas en el Evangelio, sin dejarse llevar por modismos teológicos o discursos cautivadores. Esta permanencia genera frutos, produce madurez y fortalece a la Iglesia contra los ataques constantes de la falsedad espiritual. La pregunta que cada cristiano debe hacerse es clara: ¿mi fe está cimentada en la doctrina de Cristo o en conceptos que solo se parecen a ella? Juan no deja espacio para la neutralidad. O se permanece en la verdad revelada, o se camina lejos de Dios, incluso si se utilizan palabras religiosas. Esta es la seriedad de su advertencia y el llamado urgente a la fidelidad innegociable. Juan, al escribir su carta, no solo denuncia a los que se han alejado de la doctrina de Cristo, sino que también exalta a los que permanecen en ella. Esta permanencia no es pasiva ni automática. Es fruto de una decisión, de celo, de amor por la verdad. La doctrina de Cristo, en este contexto, es como una casa segura en medio de una tempestad. Aquellos que eligen habitar en ella están protegidos, nutridos y alineados con el propio Dios. Permanecer, por lo tanto, no es solo resistir, es vivir plenamente dentro de la voluntad divina. La idea de permanencia ecoa las palabras de Jesús en Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí, y yo permaneceré en vosotros. Juan, como discípulo que escuchó esas palabras de boca del Maestro, ahora las aplica al contexto doctrinal. No se trata de un mero apego intelectual a las Escrituras, sino de una comunión espiritual real que nace de la obediencia a la verdad revelada. La permanencia es relacional, no solo conceptual. Es una fidelidad que se expresa tanto en creencia como en práctica. Esta postura preserva la integridad de la fe e impide que los vientos de las novedades doctrinales derriben los pilares de la comunión.
En un tiempo donde muchos tratan la fe como un campo de experimentaciones, Juan invita a los creyentes a afianzarse en lo que es eterno. La doctrina de Cristo no cambia con las épocas, no se adapta a las presiones culturales y no se doblega ante los modismos teológicos. Ella permanece porque está fundamentada en el propio Dios, que es inmutable. El valor de esta permanencia se revela en los frutos que ella genera. Creyentes firmes, iglesias saludables, hogares fortalecidos, ministerios fructíferos. Todo esto nace de una fe que no oscila con cada nueva idea. Permanecer es resistir al cansancio, a la duda y a las seducciones del error. Es mirar a Cristo y decidir diariamente permanecer bajo su autoridad y su enseñanza. Es construir la casa sobre la roca, como enseña Mateo capítulo 7, versículo 24. Esta fidelidad, sin embargo, no es obra del esfuerzo humano aislado. Ella es sostenida por la gracia de Dios y nutrida por la comunión con el cuerpo de Cristo. Juan nos recuerda que no permanecemos solos, formamos parte de una comunidad que guarda, ama y transmite la verdad. Y es en este ambiente que la doctrina florece, resiste y transforma. Permanecer, por lo tanto, es un acto colectivo de esperanza y compromiso con lo eterno. Uno de los mayores desafíos de la fe cristiana es equilibrar amor y verdad. Juan, al advertir contra los falsos maestros, no está rechazando el amor. Él está definiendo los límites saludables del amor cristiano. En tiempos de confusión, muchos asocian amor con la aceptación irrestricta, incluso cuando hay desvío doctrinal evidente. Pero el apóstol enseña que el amor verdadero no es cómplice con el error. Amar es también confrontar, corregir y, cuando es necesario, alejarse de influencias nocivas a la fe. Esta tensión entre amor y separación del error ya estaba presente en las enseñanzas de Jesús. En Juan capítulo 17, versículo 17, Él ora al Padre: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La santificación no ocurre en el aislamiento emocional, sino en la distinción doctrinal. Separarse del error es una expresión de amor a la verdad y a las personas que necesitan ser preservadas de herejías destructivas. Juan no sugiere frialdad o arrogancia, sino firmeza con compasión. El amor cristiano no es neutro, tiene dirección, tiene convicción, tiene cimiento. Cuando alguien enseña algo contrario a la doctrina de Cristo, amar a esa persona no significa compadecerse con su enseñanza. Significa, muchas veces, limitar su influencia, para que otros no sean arrastrados también. Es un amor que protege, que se niega a ser cómplice del mal, y que entiende que la comunión espiritual solo es posible cuando hay acuerdo sobre la verdad central del Evangelio. Esta separación, sin embargo, no debe hacerse con espíritu de superioridad. Debe estar acompañada de oración, quebrantamiento y deseo de restauración. Juan enseña a rechazar el error, pero nunca a odiar al errante. Hay una gran diferencia entre disciplina y desprecio, entre firmeza y arrogancia. El cristiano maduro es aquel que logra mantener el corazón abierto para el arrepentimiento del otro, pero cerrado a la penetración del engaño. En los días actuales, este equilibrio es más necesario que nunca. La cultura clama por aceptación total, mientras que la fe bíblica exige discernimiento. Amar con sabiduría es uno de los mayores actos de madurez cristiana. Juan nos muestra que es posible decir no con ternura, corregir con respeto y proteger la verdad sin perder el amor. En esta tensión encontramos el camino de la fidelidad y de la gracia. Juan muestra que, en tiempos de engaño y confusión, la comunión entre los fieles es más que alentadora. Es esencial para la preservación de la fe.
No se trata solo de estar juntos, sino de estar unidos por la verdad. La comunión verdadera no nace de la afinidad natural o de lazos humanos, sino de la fidelidad común a la doctrina de Cristo. Es esta alianza espiritual que permite que los creyentes se fortalezcan mutuamente, detecten el error con más facilidad y permanezcan firmes incluso bajo presión. El apóstol refuerza esta idea cuando escribe que la verdad permanece en nosotros y estará con nosotros para siempre. Esta afirmación, presente en 2 Juan capítulo 1, versículo 2, muestra que la verdad es la base duradera que une a los creyentes. Cuando todos comparten el mismo cimiento, hay seguridad, unidad y protección. La comunión entre los santos se convierte en un muro de resistencia contra las infiltraciones del engaño. Solo el cristiano se vuelve vulnerable. En alianza con hermanos fieles, encuentra fuerza y discernimiento. Este principio no es nuevo. Desde Hechos capítulo 2, versículo 42, vemos que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partir del pan y en las oraciones. La doctrina y la comunión estaban ligadas. La unidad verdadera no se construye en torno a personalidades o estructuras institucionales, sino en torno a la verdad de Dios. Donde esta verdad es abrazada por todos, la comunión florece y se convierte en un escudo espiritual para la Iglesia. La comunión saludable también sirve como red de alerta. Cuando un hermano comienza a desviarse, la presencia de los otros se convierte en un instrumento de corrección amorosa y de restauración. Esto solo es posible cuando hay confianza mutua, transparencia y compromiso con la verdad. Juan no imagina una fe vivida de manera aislada. Su carta es una invitación a una vigilancia comunitaria, en la que todos cuidan de la sana doctrina y unos de otros. En tiempos de individualismo espiritual, esta lección se vuelve aún más valiosa. La comunión no es un extra, sino un componente vital de la vida cristiana. Juan nos llama a buscar hermanos y hermanas que estén igualmente comprometidos con la verdad. Y es en este ambiente que la fe se fortalece. Los errores son identificados más rápidamente y el amor se expresa de manera práctica y bíblica. Al final de su carta, Juan hace una elección sorprendente. Opta por no escribir todo en papel y tinta, sino que expresa el deseo de conversar cara a cara. Este detalle, registrado en el 2 Juan capítulo 1, versículo 12, revela una faceta profundamente pastoral del apóstol. Sabía que ni toda instrucción, ni todo cuidado podría ser adecuadamente transmitido por medio de cartas. Algunas cosas necesitaban del calor de la mirada, del peso de la voz y de la presencia física. La verdad se comunica mejor cuando está acompañada de relación. Este deseo de encuentro personal también muestra que Juan no era un líder distante, frío o institucional. Se preocupaba de verdad por sus lectores, anhelaba ver la alegría de sus hermanos y sabía que la comunión directa fortalecía los lazos y aumentaba la eficacia de la enseñanza. Incluso ante una advertencia severa, no renuncia a la ternura pastoral. Sus palabras finales son como el abrazo de un padre espiritual que desea estar presente, compartir y alentar con el toque de la vida real. El gesto de Juan lleva un principio atemporal. La fe cristiana es profundamente relacional. En Filipenses capítulo 1, versículo 8, Pablo escribe que Dios es testigo de la añoranza que tengo de todos vosotros, con profunda afecto en Cristo Jesús. Este mismo corazón palpita en la pluma de Juan. El cuidado por la doctrina no elimina el afecto. Por el contrario, la verdad que Juan defiende es una verdad que se comunica con gracia, empatía y presencia. Además, la decisión de Juan de no escribir todo revela sabiduría. No todos los temas deben ser tratados por correspondencia.
En tiempos de palabras rápidas y debates digitales, este ejemplo nos enseña a buscar el mejor medio para cada mensaje. Existen verdades que exigen un rostro, una lágrima, un silencio compartido. Juan quería que la verdad fuera comunicada no solo con palabras correctas, sino con amor encarnado. Este cierre nos inspira a cultivar conexiones profundas con nuestros hermanos en la fe. No basta con enseñar la verdad, es preciso vivirla en comunión, con tiempo, presencia y corazón. La carta de Juan termina, pero la relación con sus lectores no. Y eso nos recuerda que la verdad, para ser plena, necesita ser vivida en el cuerpo de Cristo, con vínculos reales y compromisos duraderos. Más de 2000 años han pasado desde que Juan escribió su breve pero poderosa carta. Y aún frente a tanto tiempo, culturas diferentes y avances inimaginables, las palabras del apóstol continúan resonando con una urgencia impresionante. La advertencia contra los falsos maestros, la exhortación a la permanencia en la doctrina de Cristo, el llamado a la vigilancia y al discernimiento, todo sigue vigente. La pregunta que se impone ahora es: ¿todavía estamos escuchando la voz de Juan? Vivimos tiempos en los que el relativismo ha cobrado fuerza, en los que la verdad bíblica es frecuentemente diluida para adecuarse a patrones culturales cambiantes. Nuevos maestros surgen con promesas de revelaciones más accesibles, de evangelios más agradables, y muchos, sin darse cuenta, están superando la doctrina de Cristo. Juan parece levantar la mano en medio de esta multitud ruidosa y decir: cuidado, cuídense de lo que recibieron, no intercambien lo que es eterno por lo que es atractivo. El contenido del segundo Juan es pequeño en volumen, pero inmenso en profundidad. No solo denuncia el error, ofrece un camino seguro. Permanezcan en la verdad, amen con discernimiento, protejan sus hogares, valoren la comunión de los fieles. Este conjunto de consejos aún forma el mapa para una fe resiliente, fiel y fructífera. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3, Pablo ya había advertido que vendría el tiempo en que las personas no soportarían la sana doctrina. Juan, con otras palabras, confirma que ese tiempo ha llegado y continúa presente. El desafío hoy es no solo reconocer el engaño, sino resistirlo con firmeza y gracia. Muchos ya han escuchado esta advertencia antes, pero pocos la mantienen viva en el corazón. El eco de la carta de Juan necesita encontrar resonancia en nuestras iglesias, púlpitos, casas y decisiones. Nos llama a la vigilancia amorosa, a la doctrina firme, a la comunión sincera. No es un texto pasado de moda, es una lámpara encendida en tiempos de creciente oscuridad. ¿Aún estamos escuchando? ¿Todavía tenemos oídos para la verdad que no se doblega? La carta está abierta ante nosotros, corta en extensión, pero larga en implicaciones. Si Juan hablara hoy, quizás diría exactamente las mismas palabras, con el mismo celo, la misma firmeza y el mismo amor. Nos corresponde a nosotros, ahora, decidir si solo leeremos o si realmente escucharemos. Hay verdades que no pueden ser dejadas en el silencio. Si este mensaje habló a tu conciencia, compártelo con alguien que amas. Deja en los comentarios lo que Dios te mostró a través de esta palabra. Y si aún no eres parte de este canal, inscríbete ahora. Aquí, cada estudio se hace con temor y verdad, como quien cuida algo precioso demasiado para ser olvidado.